Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre modo de conducir y carreteras en Marruecos. Va a ser un vídeo práctico. Está dividido en capítulos. Un primer capítulo será sobre consejos. Un segundo capítulo sobre el Atlas y las carreteras y pistas que atraviesan estas montañas. Y por último vamos a dejar un capítulo sobre todo para las pistas del desierto. Espero que os guste. Si queréis, acompañadnos en esta nueva aventura. Carreteras en Marruecos. Marruecos posee una extensa red de carreteras, pero sin embargo el estado de mantenimiento y la calidad de las carreteras cambia mucho de una zona a otra. Las nacionales suelen unir todos los destinos turísticos principales y suelen ser una carretera en buenas condiciones. Las autovías son de pago, pero el precio es ridículo. No vale la pena utilizar vías alternativas si hay una autovía. Las carreteras y pistas en el Atlas pueden estar cortadas por la nieve en invierno o por lluvias en primavera. Conviene consultar el estado de la carretera antes de salir en caso de que nuestro itinerario suba más de 2.500 metros, cosa habitual si nuestra ruta cruza el Atlas. También existen numerosas pistas de tierra que cruzan tanto el Atlas como el desierto y que hacen la delicia de los amantes de los todoterrenos. En las carreteras suele haber numerosos controles policiales y radares tanto fijos como móviles. Los radares móviles ocultos, especialmente en travesías, son muy comunes y una de las actividades más gratificantes para la gendarmería real. Debemos tener mucho cuidado con los controles y con el exceso de velocidad, puesto que te pueden multar por la mínima infracción o porque simplemente en vez de parar justo donde está la señal, para 10 metros más adelante justo donde está el policía. Es fácil que por cualquier infracción os pongan una multa de 150 a 300 dirham y tendréis que pagarla en el momento. Os darán un recibo oficial, no se acepta pago con tarjeta y deberéis pagar en metálico. El regateo de la multa o la mordida es cosa del pasado. Los policías ahora mismo son muy serios. Intentar sobornar a un policía puede salir muy caro. Los conductores suelen tener la costumbre de avisar mediante destellos con las luces de la presencia de controles policiales. En cuanto a las ciudades, antes eran muy anárquicas, pero ahora se está volviendo más, digamos, normalizado la conducción. Aún así, sigue siendo Marruecos. Las carreteras secundarias muchas veces son de un solo carril y aquí se tiene la costumbre de reducir la velocidad y ambos conductores suelen echarse un poco a un lado facilitando el cruce. Sin embargo, si os ven miedosos, aprovecharán y os echarán directamente a la cuneta. El Atlas es la barrera natural entre el Atlántico y el desierto. Tiene picos de hasta 4.000 metros de altura. Las carreteras nacionales que cruzan el Atlas suelen ser bastante decentes. Unen las ciudades del Atlántico, como Marrakech y Fez, con el desierto. El Atlas también está atravesado por numerosas pistas de tierra y carreteras secundarias que hacen las delicias de los más aventureros. Hay fundamentalmente tres paisajes en el Atlas. El lado atlántico suele tener bosques, muchos de ellos de cedros. Luego tenemos una zona alta con cumbres nevadas, bonitos lagos de tipo alpino y vegetación fundamentalmente esteparia. La vertiente que da al desierto es árida pero igualmente bella. Está plagada de lugares mágicos como la Garganta del Dades o como la Kasbah de Aït Ben Haddou, que es patrimonio de la humanidad. La mayor parte del desierto no es arena, sino piedra. Por eso la gente viene de tan lejos a buscar las dunas de Merzoga.
Pero no penséis que esto es un sitio salvaje, sino que el asfalto llega hasta el pie de las dunas. Por tanto, es un sitio bastante turístico. Os llevaréis una decepción si estáis pensando en que esto va a ser una aventura. Sin embargo, es un buen sitio para comenzar. Aquí podréis contratar, por ejemplo, un todoterreno para hacer la zona donde, digamos, hay más arena, puesto que un vehículo normal no puede entrar. Y además, incluso aunque tengáis un 4x4, a lo mejor no queréis conducir en arena, porque no es sencillo. Pese a lo que os he dicho antes, en las dunas siempre tendréis la diversión asegurada, ya sea por una excursión en camello, por simple paseo andando, en quad o haciendo sandboard, lo que os apetezca. Si de verdad lo que buscáis es aventura, debéis coger las pistas que se adentran en el desierto. Pero tened en cuenta de que en este caso conviene que vayan al menos 2 vehículos, para que en caso de una avería el otro pueda socorrerlo. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle un like y suscribiros. Recordad que tenemos más vídeos sobre Marruecos. Posiblemente alguno de ellos os interese. Tenemos uno sobre qué cosas ver en Marruecos y otra sobre consejos para viajar a Marruecos. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.